Excelentísimo Monseñor Percy Galván Flores, arzobispo de esta arquidiócesis, excelentísimo, eminentísimo cardenal, excelentísimos señores obispos, sacerdotes y diáconos, honorables autoridades civiles, militares y locales, honorables miembros del cuerpo diplomático, hermanos todos en el Señor. Antes que nada quiero agradecer a Monseñor Percy el darme esta oportunidad de poder celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que viene unida también a lo que llamamos la fiesta del Papa en honor de su santidad, en esta ocasión de su santidad Francisco, para poder pedirle al Señor que lo ayude también en su misión pastoral. La solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo nos reúne alrededor del altar para participar de la Eucaristía, que es fuente y culmen de nuestra vida como cristianos, instituida para perpetuar en los siglos el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestra alabanza y acción de gracias, por ello, debe ser una constante en nuestro ser y en nuestro hacer. Hoy, la Iglesia nos presenta dos columnas de la Iglesia, a Pedro y a Pablo. Son, entre otros, dos valientes en su fe y en su amor incondicional por Cristo. Por él sufrieron el martirio, Pedro sobre la cruz y Pablo bajo la espada. Y la tradición de la Iglesia asocia esta solemnidad a la figura del Papa, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, y entre otros títulos, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios, sumo pontífice de la Iglesia Universal, es decir, de la Iglesia Católica. Me permito centrar mi reflexión en esta oportunidad sobre este título que ostenta el Papa, que es el de sumo pontífice. El vocablo pontífice viene del latín pontifex, pons facere, que traducido al español significa el que hace o construye puentes. Y es así como se les reconocía en la antigua Roma a los que se dedicaban a aquel oficio. De hecho, en el ordenamiento religioso de los antiguos romanos, se llamaba pontífice al sacerdote de alguno de los colegios que presidían el culto. Pero el pontífice máximo era el jefe del colegio de los pontífices, título posteriormente asumido también por el emperador. En el catolicismo, el sumo pontífice es el Papa, es decir, el jefe supremo de la Iglesia Católica, que es el primero entre los otros pontífices, los arzobispos y los obispos. Si con el nominativo puente señalamos toda construcción que une una orilla con otra para facilitar el paso de un lado a otro, en el ámbito religioso, hacer puentes supone facilitar la cercanía, la unión y la comunicación de los creyentes en Dios. Todos, en realidad, estamos llamados a ser puentes, creyentes o no creyentes. Los primeros en virtud del bautismo recibido y los otros por su vocación humana. Todos llamados, pues, a acercar, a unir, a vivir y caminar en comunión. Sin embargo, en un campo más específicamente pastoral y jerárquico dentro de la Iglesia, esta tarea va asignada al Santo Padre por ser fundamento de la unidad de la fe y comunión. Desde Pedro a hoy,
Por la sucesión apostólica, el actual pontífice es el número 266 en la lista de los sumos pontífices de la Iglesia. El Papa, hoy Francisco, tiende puentes a través de los cuales todos podemos llegar a Dios, y lo hace con su testimonio personal de fe y con su magisterio. El Papa es sumo pontífice por ser vicario de Cristo, el cual vino entre nosotros para hacernos conocer y establecer una relación filial con su Padre. Es sumo pontífice porque así lo quiso el propio Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es sumo pontífice porque a él le fueron dirigidas las proféticas palabras de Jesús. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribarte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Vaya misión del sumo pontífice, constructor de puentes, siendo él mismo un puente, es decir, un enlace entre Dios y nosotros, un puente abierto para facilitar el camino. Él, a imitación del Maestro, está sujeto a zarandeos por parte de quienes buscan impedir su misión. Más por encima de todo ello, resuena también hoy para Papa Francisco la voz de Jesús. Yo he rogado por ti, confirma, alienta, infunde esperanza en tus hermanos. No te canses de construir y de vigilar para que no sea destruido nunca el camino hacia Dios. De aquí, queridos hermanos, la necesidad de sostener al Santo Padre con filial confianza en su magisterio, con constante oración por su salud y su misión. Hagámoslo hoy de manera muy particular. Ayudémosle a mantener la unidad en el amor, la esperanza anclada en la victoria de Cristo, la fe en el poder del Evangelio. Hagámosle sentir que no está solo, que él sepa que el empeño por construir y mantener puentes nos tiene en alerta contra quienes levantan muros de división, desorientación y de falsos puentes o conexiones con la verdad del Evangelio. El mismo Papa Francisco nos alertaba al afirmar que la conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Se hace necesario el testimonio personal, concreto y cercano, que invita a todos a caminar hacia la verdad que es Cristo. El Papa Francisco, que vela por nuestro bien espiritual, nos ha regalado últimamente 2 preciosos puentes que están disponibles para el libre tránsito y que el año pasado hemos vivido y continuamos a vivir uno, que es el sínodo sobre la sinodalidad. Y el segundo es aquel que hizo recientemente en el anuncio oficial del próximo jubileo ordinario de 2025. Estamos a pocos meses de la culminación en su reunión final el próximo mes de octubre, el sínodo de la sinodalidad. Las iglesias particulares siguen trabajando aún para presentar al Santo Padre las conclusiones a las que quieren llegar para hacer concretas las decisiones que al respecto hará conocer el mismo pontífice. En síntesis, este sínodo ha querido llegar a todos para movernos a dar testimonio auténtico de un evangelio íntegro y vivo, anunciando en los contextos
cambiantes de nuestro tiempo, sin alteraciones ni componendas, sin concesiones a voces que buscan mediante ideologías y doctrinas seductoras y falsas recortar y anular también la sana tradición de la Iglesia. Para ello, debemos y necesitamos darnos la mano, sostenernos, apoyarnos, cuidarnos y velar sobre todo por los hermanos más débiles. Lo dice magistralmente el mismo Papa Francisco cuando realísticamente reconoce que se nos pide que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en el camino del Evangelio y no bajemos los brazos. Esto lo he sacado de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Lo importante no es caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de nuestros obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Rezamos para que el sínodo sobre la sinodalidad traiga frutos abundantes para el bien de nuestra Iglesia y de nuestra sociedad. Y tenemos el segundo regalo, el segundo puente, el Jubileo Ordinario de 2025, con el tema Peregrinos de Esperanza. Este puente tendido se nos presenta como una zambullida en el océano inmenso en la misericordia de Dios, que quiere que todos, absolutamente todos, alcancemos la salvación eterna, es decir, que sepamos usar los medios ordinarios y extraordinarios que nos conducen a Dios. Tanto el sínodo como el jubileo hablan de caminar, de saborear la fraternidad, de cultivar la armonía que nos permite recorrer el camino juntos y con gozo, y que nos hace vigilantes para que nadie quede al costado del puente. Esto lo hace el amor que transforma el yo en nosotros, en un ambiente individualista con un ambiente comunitario, en un derecho individual, en un derecho comunitario del bien común. Pues en nosotros no puede existir la sinodalidad. El jubileo es una invitación para todos nosotros a fin de que sepamos pasar el puente y llegar a la otra orilla y convertirnos también nosotros en puentes para ayudar a otros también a llegar a la orilla, donde nos espera el Señor Jesús con la abundancia de su gracia y de su misericordia. Es un jubileo que nos conduce hacia el año de la redención de 2023, que celebramos en 2023 los 2000 años del nacimiento de Cristo, de los 2000 años de la predicación de Cristo, del martirio de Cristo, ese día en el cual Cristo se dio en la cruz. En este camino de la esperanza, Cristo nos quiere que no lo hagamos solos, sino que al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. Tomados de la madre de nuestra Madre Santísima, para poder vivir también en ese tiempo de la esperanza. Vivimos en un mundo de muchos conflictos, y muchos conflictos externos e internos, externos fuera de nosotros, internos en nuestro corazón. Y muchos de estos conflictos externos inician en el interior de nuestro corazón. ¿Por qué?
porque no estamos abiertos a hacer puentes, porque no estamos abiertos a vivir en esa misericordia, porque no estamos abiertos a vivir en compañía de otros, caminar juntos, vivir unidos. Y es por esto que hoy más que nunca el Santo Padre nos invita a hacer puentes. San Pedro y San Pablo, ellos son nuestros guías, los pilares de la iglesia. Esos puentes, como hemos escuchado en el Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese puente en el cual Cristo le da esa autoridad a San Pedro, pero no es cualquier autoridad, no es una autoridad humana sumisa, no es una autoridad que pisotea, es una autoridad que con responsabilidad lleva a cada uno de nosotros hacia Cristo. Y en este camino a Cristo nos lleva a realizar nuestra propia responsabilidad en nuestra sociedad. Cada uno según sea su misión, según haya elegido en su misión, según su trabajo, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con amor, hacerlo por el bien común, pero sobre todo hacerlo por una construcción más justa de nuestro mundo, de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Por eso, queridos hermanos, la presencia de todos ustedes en esta catedral es un signo de que hay una iglesia viva, que ama a Dios y que no obstante sus sombras es también luz, que es y será siempre su pueblo, fundada por Cristo con el precio de la cruz, marcada por su amor y llamada a la santidad en la comunión con sus pastores y con la protección materna de María, la Madre de Dios. Dios bendiga a la Iglesia, Dios bendiga al Papa, al Sumo Pontífice, Dios bendiga a Bolivia y Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, y que esa bendición no solamente entre en el corazón de cada uno de ustedes, sino que entre en sus familias, porque es ahí en las familias donde aprendemos a hacer puentes. Es ahí donde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cónyuges nos enseñan a hacer puentes, puentes que nos unen, no puentes destruidos, no puentes frágiles, sino puentes fuertes en los cuales podamos caminar y dirigirnos a esa orilla en donde nos espera el Señor con los brazos abiertos. Queridos hermanos, Dios los bendiga y que el Señor esté sobre ustedes. Amén.